Empezar a grabar solo para recordarles un par de cosas antes de que hagamos la comprensión de lectura. Bueno, espero que ya todos y todas estén inscritos en mediación virtual. Saben que en el curso es muy importante. Ven, aquí de hecho está subrayado porque por aquí porque me tuve que meter a la clase. De estar aquí, bueno, están los videos y aquí está la primera clase, ¿verdad? Porque ya no les había explicado que no vamos a hacer como el semestre anterior, porque eh, me parece que es mejor dejarle las clases en YouTube, ¿verdad? Y que ustedes lo pueden ver. No sé si alguna de ustedes ya la intentó ver y para que me confirmen de que sí, que se veía bien y todo en orden. Yo, profe, yo la estuve viendo y sí se ve. Se ve bien. Yo también. Ah, bueno, súper. Porque eso facilita un montón el trabajo. Y bueno, obviamente entonces ya no les voy a mandar la dirección del drive como el semestre pasado, sino que ustedes entran a mediación y ahí cada semana va a estar la clase de la semana. Lo que sí es que no es inmediatamente, ¿verdad? Pero creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Es decir, tarda un rato, lo más que tardará es un día, probablemente. Yo nunca me tardo más de un día. Si algo malo pasa, obviamente puede ser que me tarde más de un día, si se va la luz o algo, pero normalmente el mismo día lo subo porque es mejor para ustedes. Entonces, para que tengan eso. Hoy tenemos dos cosas. Uno, comprensión de lectura, que vamos a hacerla inmediatamente y luego vamos a hacer la pausa, pero también hoy tenemos invitada, como vimos como les mandé el mensaje, ¿verdad? Que se los mandé y ninguno acusó recibido, así que yo asumo que todos lo recibieron. Pero bueno, hoy tenemos una invitada para hablar de este texto, que es un texto corto, reciente, que espero que como es corto y reciente, ustedes se lo hayan devorado, que es el informe del CIEP sobre percepciones políticas. Este texto, para ser verdad, para como comentarles, en realidad debería estar metido en la sección donde estudiamos Amartya Sen y estudiamos el informe del Estado de la Nación y esa sección como hacia la sección 16, no, perdón, como hacia la semana 10, por ahí, ¿verdad? Más o menos es que vemos eso. Pero les explico, ese informe es de mayo, ¿verdad? Nosotros estamos en agosto, han pasado 4 meses. Si lo dejaba hasta esa semana, ya iba a ser casi octubre. Es un texto del año de mayo, ¿verdad? Pero a diferencia de otros textos que ustedes dirán, profe, pero ¿qué se mete en rollos? Usted nos pone a leer cosas que son del siglo XVIII. Claro, porque hay textos de filosofía que son imperecederos, entonces no importa que tengan 300 años o 800, ¿verdad? Porque ese no es el punto. Pero estos textos sí lo son porque son un documento de ciencias sociales modernas, que tratan y que tienen un aspecto novedoso que es los rasgos ideológicos de los costarricenses como tal, ¿verdad? Entonces, a mí me parecía que era un tipo muy interesante ustedes, y como que inauguráramos la clase, el curso, no la clase, con este texto que estaba. Profe, ¿no se escucha o soy yo? No, No, no se no se escucha escucha. nada. No se la escucha. No, tampoco. Tampoco. Ahora sí. Ahora sí.
Y, a ver, vamos a hacer una prueba. Voy a volver a poner esto y me dicen si me escucho o no. ¿Me escucho? Sí, Ah, ok, perfecto. No sé por qué la vez pasada me pasó eso. Creo que fue con ustedes mismos que me pasó eso. Pero bueno. Entonces me parecía que el texto antes de que perdiera actualidad, porque ya en, no sé, en octubre o en noviembre van a sacar otro estudio así, lo discutimos. Entonces a las 2 de la tarde va a estar Laura Álvarez con nosotros para hablarlo. En el interín vamos a hacer la comprensión de lectura, pero en el interín vayan pensando preguntas que le quieren hacer a Laura, ¿verdad? Sobre el texto. Yo también tengo mi propio grupo de preguntas, pero digo, obviamente la clase no es para que el profe haga las preguntas que él quiere hacer, sino para que las hagan ustedes, ¿verdad? Obviamente. Entonces, nada, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer la comprensión de lectura, que hagan este signo, los que ya tienen la comprensión de lectura ahí, que está en mediación. Muy bien. Los voy a mandar a los grupos y es una lectura, sí, cortita. Sí, es una página. Entonces, vamos a trabajar 20 minutos y vamos a regresar aquí a la sesión principal, ¿verdad? Para discutirlo. Como ya sabrán a estas alturas, ¿verdad? Cortito no necesariamente quiere decir fácil, solo quiere decir cortito, ¿verdad? Entonces, dicho esto, voy a mandarlos a los grupos. Vamos a esperar a que entre Mónica para que Mónica quede una vez en alguno de los grupos. Ya está aquí Mónica. Entonces ahora sí los voy a mandar junto con Mónica. Vamos a ver cómo salió esto. El primer grupo, Steven, Jerlin, Jane, Jesús, Raquel. ¿Cuál es la idea principal? bueno, la idea principal de la lectura se refiere a que la guerra del Golfo no ha tenido lugar o no ha existido. Esto, bueno, bajo la tesis de Baudrillard y tomando en consideración dos obras precedentes, fue lo que pusimos. ¿Y la Son relación con el fragmentos curso? de la lectura. ¿Y la relación con el curso? Profe, bueno, la relación con el curso es como que lo que provocó la guerra y las ideas que se dieron en ella, las ideologías, no se ve como eso, sino se ve como algo sucesivo. Entonces, que a partir de la guerra tienen que suceder, por ejemplo, la matanza de los chitos de los chitas y los, no me acuerdo del otro, y los kurdos. Entonces, o sea, se ve como algo sucesivo y no como lo que realmente es que da a raíz de las ideologías que están presentes en esas guerras, digamos. Bueno, vamos a ver qué dicen los otros grupos. Alejandra, Mónica, Sabrina, Valeria y Yasuri. Pero fue un paréntesis, perdón. Esa lectura estaba como rara, ¿verdad? Bueno, a mí me costó Es difícil. entender. Sí, es densa. Es densa. De hecho, la relación con el curso que ustedes apuntaron no va por donde ustedes apuntaron, pero bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver primero los argumentos. Profe, nosotros pusimos de idea principal que el siglo XX es un espacio hiperreal donde los hechos se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como un simple
Muy bien, muchísimo mejor. ¿Verdad? Yo también hubiera seleccionado ese fragmento como la idea principal. Pero ahorita vamos a ver otra cosa. ¿Y la relación con el curso? Bueno, en esa parte lo que pusimos es que en el texto se habla del fin de la historia que plantea el posmodernismo. Y bueno, se dice que no hay una sola historia desarrollada dialécticamente, sino que es una multiplicidad de hechos, en donde cada uno se centra en sí, porque este sociólogo publica varios libros que tienen que ver cada uno con su propio desarrollo, digamos. Luego, en el posmodernismo no existen relatos y hay una fragmentación de la historia. Eso se podía ver en el ejemplo de la lectura, donde dice que una vez que sucede la guerra se da como que no ha acontecido. Y Muy bien. luego la estética de la diferencia, que el mercado es una pluralidad de intentos dentro del campo económico del mercado, por lo tanto el mercado se ordena a sí mismo y la democracia es la pluralidad por excelencia. Entonces, bueno, eso quiere decir también la parte que hacía referencia a la parte de Oriente y Occidente, como que, bueno, los de tercer mundo, más bien, que se daban como las gracias por las ayudas que recibían de otros países más desarrollados, que decía la lectura. Con eso fue que lo relacionamos. Muy bien hecho el trabajo. Y Laura, Stephanie, Valeria, la otra Valeria Cervantes. Uy, no logro ver quién más está en ese grupo. Yo, profe. Jocelyn. Idea principal. En la idea principal nosotros pusimos el fragmento que dice: vivimos en un espacio hiperreal donde los hechos, aún los más clamorosos, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como un simple espectáculo. Relación con el curso. Bueno, pusimos que se relaciona con las transformaciones que ha provocado el neoliberalismo, donde actualmente las personas perciben la realidad como algo irreal, ya que se ha naturalizado o no se le presta la debida importancia a los hechos. Ok. Sí, yo creo que antes de eso, voy a hacer una tercera pregunta que seguro va a estar en las próximas comprobaciones de lectura, que es: ¿cuáles son las palabras claves del texto para ustedes? ¿Cuáles son las? Porque dijeron, bueno, la idea principal, pero además, Espectáculo. espectáculo es una, muy bien. Conciencia colectiva. Conciencia colectiva, ¿te parece? Podría ser. Simulacros, Hay- profe. Muy bien. Esa es la más importante, el simulacro. Stephanie dijo simulacro. Simulacros. Yo creería que las palabras claves son simulacro, espectral, ¿verdad? Espectáculo. Esas son como las palabras, ¿verdad? Porque efectivamente la tesis de Baudrillard, creo que el grupo 2 lo hizo muy bien en esta ocasión, ¿verdad? Dice eso, ¿verdad? Las posibilidades del siglo XX, un espacio hiperreal donde los hechos, aún los más clamorosos, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como un espectáculo, ¿verdad? Los simulacros y las estrategias de simulación determinan la actual condición del mundo social y político. Por esas muertes se produce sobre un territorio casi fantasmal, mediatizado por los medios y traducido por las emociones a lo provisional de la efectividad del espectáculo, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que ver con la discusión sobre el posmodernismo, que está en el texto de Borón, que está en los videos que están asignados, ¿verdad? Porque Baudrillard sería un típico autor posmoderno, ¿verdad? Uno de los más connotados. Este artículo que ustedes leyeron, que es un artículo del 92, es un texto que lo volvió famoso por lo escandaloso que fue, ¿verdad? Porque la tesis de él es di que digamos, un simulacro es
una situación que se parece a lo real, simula todos los efectos de lo real, pero no tiene los riesgos de lo real, ¿verdad? Como un simulacro de incendio, ¿verdad? Cuando ustedes hacen un simulacro de incendio o hacen un simulacro de terremoto, ¿verdad? Digamos, todos nosotros y todas las personas y los jefes y los bibliotecarios, todos hacemos como si hubiera un terremoto, ¿verdad? Y nos comportamos como si hubiera un terremoto. Pero sabemos que no va a tener los efectos del terremoto, solo nos comportamos como si, ¿verdad? Eso es un simulacro. La tesis de Baudrillard sería como que cada vez más lo real se parece como un simulacro, ¿verdad? ¿Cuál es el punto ahí, obviamente, de debate? Que, digamos, de las personas que le respondieron a Baudrillard, que de hecho Boron habla sobre Baudrillard en el texto, ¿verdad? Que es que en los simulacros no hay víctimas reales, en cambio en la realidad sí, ¿verdad? Y esta sería la diferencia. Digamos, no es un simulacro porque los efectos, digamos, las víctimas son reales, en cambio los simulacros no hay víctimas, ¿verdad? Y la idea del simulacro está asociada a esta, digamos, la metáfora que se usa es la metáfora del mapa, ¿verdad? Es decir, nosotros consideramos que hay una realidad, digamos, en este caso una realidad geográfica, pero como no podemos abarcar la realidad geográfica como tal, ¿verdad? Lo que tenemos son mapas, ¿verdad? Es decir, si ustedes quieren ir a pasear a Puerto Viejo, ¿verdad? O a Punta Arenas o lo que sea, lo que hacen normalmente es que buscan un mapa, ¿verdad? Que puede ser un mapa de papel o en el caso de ustedes que son gente muy moderna, pues en el teléfono, pero igual buscan un mapa, ¿verdad? Para saber dónde está la playa a la que van, dónde está la cabina donde se van a quedar, dónde está, qué sé yo, el punto que quedaron de verse con sus amigos, ¿verdad? Buscan un mapa para orientarse. Pero ustedes saben que hay dos cosas, la realidad y el mapa, ¿verdad? Si es un mapa muy malo, pues no se encuentran con sus amigos ni encuentran el lugar donde quieren ir. Si es un mapa bueno, pues llegan facilito, ¿verdad? Hasta a donde quieren llegar. Nosotros siempre hemos usado esta metáfora de el mapa y la geografía como el pensamiento teórico, ¿verdad? Es decir, la sociedad es como la geografía y la teoría social es como el mapa para la geografía, ¿verdad? Uno no confunde el mapa con la realidad. El mapa es una representación de la realidad, es una representación para guiarse en la realidad. Todos apreciamos que hayan buenos mapas y entre mejor es el mapa, mejor es nuestra ubicación en lo real social, ¿verdad? Un poco hemos funcionado así. La tesis de Baudrillard es que ya no hay geografía, solo hay mapas, ¿verdad? Esa sería la idea. Es como la idea. Lo único que hay son simulacros, ya no hay geografía, sino lo que hay son mapas, distintas variantes de los mapas, ¿verdad? Esa sería como la actitud postmoderna, ¿verdad? Porque no podemos saber cómo es lo real, solo podemos saber cómo son los simulacros, ¿verdad? O sea, no tenemos nunca acceso a la geografía, sino que solo tenemos acceso a distintos mapas, de distintos colores, distintos tamaños. Es como la idea, ¿verdad? Y esa forma de acercarse a la vida social es uno de los rasgos ideológicos fundamentales de las ciencias sociales contemporáneas, ¿verdad? Es decir, hay una cierta sensibilidad postmoderna que ha puesto en tela de juicio la posibilidad de captar lo real con el pensamiento, que fue el espíritu, digamos, de las ciencias sociales en su origen, ¿verdad? La idea de que, bueno, hay una realidad y hay un pensamiento y el pensamiento puede captar la realidad y puede ir perfeccionando la forma en la que capta esa realidad, ¿verdad? Es como el punto de esta lectura, ¿verdad? Que es corta y como dijo muy bien Jesús, bueno, Jesús dijo rara, como rara, ¿verdad? La forma, lo que, digamos, el término es densa, en realidad no es rara, ¿verdad? Sino densa, porque
tiene una cosa como densa, ¿verdad? Como difícil de entender. Entonces, bueno, son las 13:50, ¿verdad? Como tenemos invitada. Entonces vamos a hacer un corte de 10 minutos para que vayan por un café y para, no sé, que revisen el texto, vayan pensando preguntas, y nos vemos de vuelta en la clase a las 2 de la tarde para hablar. Entonces, hagan así, sí, está todo claro, que nos tenemos que volver a las 2. Profe, yo no sé, yo ahora lo último no se lo escuché, como que se le metió un sonido ahí raro, como que se intercortó. Se cortó. Y lo último que dije es que hicieran así. Si se entendía que nos veíamos a las 2 de vuelta. Ahora, Bueno, ahora sí se oye bien. Es que yo Sí. creo que el sonido se entrecortó porque Alicia entró al cuarto a toda velocidad. Bueno, nos vemos a las 2 entonces. Roberto, te están solicitando que se puede grabar. Sí, ya está grabando. Ok. Bueno, el estudio, les voy a contar un poco cómo se fue gestando. Le comentaba a Roberto que este estudio no forma parte de los estudios recurrentes del CIEP, del Centro de Estudios e Investigación Política, porque se diferencia de los estudios de opinión, que usualmente tocan temas similares. En ocasiones se hace algún tipo de sondeo con relación a lo que puede ser circunscrito bajo el término. Este es un estudio aparte que su solicitud vino dada por el Semanario Universidad por un presupuesto que se le asignó de parte, si mal no me equivoco, el BCIE, pero ese detalle probablemente no lo tenga yo tan claro como los coordinadores, el coordinador específico de del desarrollo del instrumento y la coordinadora Jesús Guzmán y Diana Fernández, perdón. En mi parte, formé parte del diseño, digamos, de los ítems en la discusión acerca de cómo hacer una encuesta que permita trazar de forma general algunas discusiones que, como les digo, pueden ser subsumidas bajo el concepto de ideología, porque así fue como se nos planteó hacer una encuesta sobre el espectro ideológico. Entonces, bajo esa línea, la principal dificultad a la que arribamos es cómo preguntar acerca de ideología en un contexto en el cual los conceptos de derecha e izquierda están bastante difuminados y en un contexto en el que además la adscripción a un partido político no suele ser ya una condición necesaria para definir una cierta orientación o un cierto planteamiento con relación a la política. Entonces, lo que decidimos, después de sendos debates, porque decir que la preparación del instrumento tomó alrededor de 2 meses, entonces en esa línea no fue un trabajo sencillo. Por eso es que también, no sé si ustedes estuvieron atentos o atentas, pero hubo una discusión relativa a algunos resultados y la forma en cómo se desagregaron los datos. Es muy difícil todo lo que todos los y las investigadoras hubieran querido preguntar. Entonces, en este caso, la decisión metodológica marcada por 2 grandes elementos. Uno, preguntar sobre temas o sobre discusiones que se sepan que están citando en el ámbito nacional. Y 2, plantearlo en términos de escenarios políticos. Es decir, plantear las preguntas de tal manera que las personas encuestadas se vieran obligadas a poder dar un criterio. No sé qué es lo que quisieran saber, qué tipo de intereses tienen con relación al informe, ¿verdad? Porque podríamos abordarlo en términos de,
bueno, el tipo de preguntas, el tipo de hallazgos, evidentemente pues hablan por sí mismos. Una de las cosas que nos sorprendió particularmente a nosotros y a nosotras tuvo que ver que aquí ya admito que estoy de fricción, ya lo ya. Una de las cosas que nos sorprendió es que efectivamente hay unos resultados que parecen ir en contravía a lo que usualmente pensamos, con relación, por ejemplo, a la presencia del Estado, a su llamado a controlar la economía. También nos sorprendió, por ejemplo, cierto desplazamiento en materia de derechos sexuales y reproductivos. También nos sorprendió, a la par de eso, un alto nivel de conservadurismo. Entonces lo que tenemos es un escenario bastante complejo y paradójico, pero bueno, quisiera escucharles, quisiera que ustedes más bien me pregunten qué es lo que quieren saber. También por otro lado podríamos abordar la construcción del instrumento, cómo se aborda una investigación cuantitativa, ¿verdad? Cómo se establecen a partir de la creación de índices temáticos, generalizaciones posibles o no. Pero bueno, adelante. Buenas tardes. Y bueno, no sé si mi pregunta será muy tonta, ¿verdad? Pero va dirigida como esa parte de que se mencionaban que hay como una tendencia conservadora en el país. Entonces mi pregunta diría como, ¿qué se podría hacer como para ir como cambiando ese pensamiento conservador que predomina? Muchas gracias, Jesús, y no, para nada no es tonta, ninguna pregunta es tonta. Es una pregunta muy retadora en el entendido de que tenemos acá que poder historizar los resultados. Es decir, el país históricamente ha sido poco proclive a sostener posturas denominadas ampliamente como progresistas. Más bien, acá lo que aparece es ya una pequeña erosión dentro de lo que hegemónicamente se ha visto como un país católico conservador. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que se ha desplazado? Por ejemplo, lo relativo a la creencia religiosa, es decir, la participación, porque en ese sentido sí nos interesaba, no tanto, porque eso se discutió mucho en redes, ¿verdad? Una de las colegas que trabaja en la Universidad Nacional, Laura Fuentes, que trabaja muchísimo el tema de sociología de la religión, pues sí cuestionó el no desagregar, por ejemplo, aquellos y aquellas que se decían que no pertenecen a ninguna iglesia, pero a nosotros no nos interesaba en este momento destacar la dimensión del agnosticismo, que si el teísmo o el ateísmo. No, lo único que nos interesaba ver era la participación en algún tipo de religión institucionalizada. Y en esa línea sí hay una merma importante. Ahora, no podemos por el momento distinguir si esa merma corresponde a efecto de pandemia y el cierre de templos y de iglesias que durante muchos meses estuvieron cerrados y que ahora están con aforo limitado, o que efectivamente acá la presencia de los movimientos religiosos libres se están llevando a una diferente relación de los ciudadanos y las ciudadanas con el tema de lo religioso. Eso por un lado. Lo conservador sí se observa que persista, por ejemplo, estoy queriendo acá buscar el resultado que más nos llamó la atención con relación a ese tema, que tiene que ver con que el Estado debería prohibir la exhibición pública de obras de arte que sean ofensivas a la moral. Entonces ven ahí que 6 de cada 10 dijo que sí. Claro, y una ahí se pregunta, ¿qué puede ser ofensivo a la moral dentro de un imaginario de un país que, a pesar de que ha mermado su participación institucional en términos de afiliación a una iglesia, por otro lado se asume una gran proporción, más del 80% como espiritual? Entonces ahí es donde podemos observar esto. Ahora, ¿qué hacer para reducir esto? Es una pregunta muy difícil de contestar porque supone de una u otra manera ingresar al debate ideológico y plantearse, mucho de la mano de Gramsci,
cómo los medios de comunicación también operan dentro de la construcción de una cierta hegemonía cultural. Y si ustedes ven los principales medios de comunicación a los cuales tiene acceso la población en su totalidad, porque aquí hay que excluir evidentemente todos aquellos y aquellas que tendrían el recurso económico como para poder acceder ya sea a otros medios de comunicación o inclusive a otra formación educativa que les permita tener un poco más de criterio. Este país, ustedes prenden el televisor y ven Canal 7 y tiene el Ángelus todo el tiempo, ¿verdad? Ahí operando, no sé cuántas veces se transmite la misa, ¿verdad? Es decir, es algo bastante complejo. Ahora, a partir de un instrumento como este, no podemos establecer qué vías se pueden llevar a cabo. Eso requeriría otro tipo de investigación más de corte cualitativo para tratar de pensar qué se puede ir resquebrajando de esto, porque acá también habría que pensar si nos corresponde a las universidades o a los y las investigadoras hacer un trabajo de este tipo. Entonces, no sé si con eso le logro responder o más bien lo dejé más enredado. Sí, sí, entendí, muchas gracias. Valeria y Jane, me están preguntando por el chat. Valeria plantea que le gustaría hablar sobre los resultados. En específico, ¿cuál le interesa discutir? Hola, Hola. bueno, en realidad me gustaría discutir todos, creo que son muy interesantes, pero sí me llamó mucho la atención el que habla sobre el rol del Estado en la economía, bueno, los hallazgos. Sí, entonces queríamos como que discutiéramos ese tal vez. Sí, ese en particular a nosotros nos llamó mucho la atención como equipo investigador, porque no lo mencioné, somos alrededor de 15 investigadores e investigadoras, algunos ya inclusive pensionados y pensionadas que con mucho cariño colaboraron en el trabajo, otros que venimos no solamente de otras áreas de mi parte, porque yo no estoy trabajando ahorita en ciencias políticas, trabajo en filosofía con Roberto y en psicología. El equipo también es interdisciplinario, hay lingüistas, psicólogos, politólogos, sociólogos y demás. Pero bueno, ese nos sorprendió muchísimo porque claramente una puede irse en la finta de los medios, ¿verdad? Y esta constante campaña que realizan a favor de una suerte ahí de idea fijada de la liberación del mercado y del Estado como un Estado que entorpece, un Estado demasiado grande, demasiado presente. Y cuando nos encontramos con estos resultados, pues evidentemente nos sorprendemos porque nos damos cuenta que lo que nos quieren pintar no es tal. Y la implicación de esto más me parece interesante es que estos medios de comunicación, estos son hipótesis, o no han llegado a calar en la magnitud que ellos quieren también presentarse, en el entendido de esta serie de afirmaciones de que la gente lo que quiere es que esto pase, la gente lo que quiere es que haya menos injerencia del Estado, ¿verdad? Un poco más, poco menos, basta ver con una editorial de Ignacio Santos para darse cuenta de cuál es esa postura generalizada, o que los efectos de la pandemia ya han sido tales que están enviando a múltiples sectores de población a repensar el papel del Estado. Esas son dos hipótesis que no podemos constatar con el estudio, tenemos que hacer más investigación. La segunda a mí me parece que es un poco más sólida, en el entendido de que cuando se desagrega quiénes son aquellos que están abogando por una mayor participación del Estado, son usualmente población con baja escolaridad, que están en condiciones de subempleo o informalidad y que están en las costas, es decir, son las periferias. Y de forma increíblemente contraintuitiva, los que estarían opuestos a la presencia del Estado o a una mayor injerencia del Estado en la economía son aquellos sectores socioeconómicos con mayor capacidad adquisitiva, mayor nivel educativo y empleados públicos. Entonces ahí nos preguntamos si habrá algo de una culpa ya instalada en el sector público que hace que de una u otra manera se quieran disparar en el pie, para decirlo de una forma bastante coloquial. Entonces ahí, pues evidentemente lo que nos corresponde es
hacer mayor investigación, porque si ustedes lo ven, voy a compartir pantalla. ¿Estoy autorizada? Supongo que sí. Sí. Voy a compartir acá el desagregado, espero que ya se esté viendo. Como pueden ver, el índice corresponde, mientras más se acerque al 10, mayor presencia del Estado en la economía. Y si ustedes ven, vean los perfiles, ¿verdad? Los que reclaman menor presencia son universitarios, valles centralinos, sector público. Vean acá, evidentemente, esto ya habla por sí solo. Están en desempleo, cuenta propia, provienen de los sectores más abandonados, el país es increíblemente centralizado, ¿verdad? Tienen menores niveles educativos y además tienen más edad. Esto no podría interpretarlo, honestamente, no sé muy bien a qué se podría deber que haya también una diferencia marcada en materia de género. Pero sí, es bastante sugerente y nos permite pensar de que una plataforma política que tenga algún grado de 2 dedos de frente debería de poder tomar esto y articularlo en defensa de un Estado un poco más robusto y que efectivamente pueda ponerle coto a lo que además la misma gente señala, que en su gran mayoría creen que aquí gobiernan los empresarios, porque no sé si vieron ese resultado también, que es muy interesante. Claro, que hay una aceptación de que la clase gobernante no estaría estrictamente en el Estado, sino en el sector de la economía. Jane me cuenta que quiere hablarle un poco sobre la aplicación del instrumento. ¿Qué es lo que desea saber? Tal vez conocer un poco de la experiencia, cómo fue la aplicación de él. Bueno, ahí no podría decirte mucho porque ahí lo que se realiza es una contratación de estudiantes para que realicen las llamadas. Las llamadas a las personas se les escoge a través de un sondeo aleatorio de una base de datos a partir de justamente un muestreo estadístico que permite, y esto sale en el informe, replicar de una u otra manera a nivel matemático las condiciones de población en el país. Déjenme mostrarles esto. Pues aquí voy. Con la pretensión de que pueda ser generalizable estadísticamente, entonces se trabaja con una muestra. Esto también es muy problemático. No sé si ustedes en trabajo social llevan estadística como tal, pero la estadística, pues evidentemente tiene sobre sí misma la legitimidad que otorgan las fórmulas matemáticas. Entonces, en este caso, sabemos que un muestreo de alrededor de 800, 900 personas puede dar la suficiente validez para poder generalizar. Si ustedes ven la encuesta, entonces, lo que hace es subagregar por provincia, y no solamente por provincia, sino, es que aquí no viene el detalle, también por, bueno, aquí está, las características sociodemográficas. Entonces, si ustedes ven a nivel país, digamos, de lo que se trata es de ponderar lo más cercano y seleccionar a través de un muestreo de una base de datos de números con celular. Eso sí es una limitación, ¿verdad? Que claramente son personas que poseen una línea celular. Sin embargo, ya a estas alturas es una limitación que no es tan grave porque evidentemente la gran mayoría de la población tiene algún tipo de línea celular. Vean que igual en términos de edad, por ejemplo, hombres y mujeres, en nivel de población se hace el 52% de mujeres, en la encuesta ponderada ya es un 49%, con hombres 48, 50, esto entra en el margen de error también, porque a nivel matemático la aproximación que se gesta, mientras más alta sea la muestra, menor el margen de error. Sin embargo, para, por ejemplo, mover 0,5% de margen de error, se ocuparían 400 personas más, lo cual es poco práctico en realidad. Entonces, con 1,200 personas se reduciría tal vez en 0,5 margen de error, que en este caso, si mal no me equivoco, andaba por ahí el 3%. Entonces, con este margen de error, esto es una ponderación bastante cercana a la distribución
a nivel país, igual en términos de edad, ¿verdad? Ustedes pueden ver el ponderado 38% de 18 a 34 años, la población se distingue así, e igual en nivel educativo. Y a nivel provincia, si ustedes ven, a nivel provincia está representado todo el país. Entonces esto sí nos permite, con algún grado de certeza, poder trasladar los resultados hacia una generalización a nivel país. Ahora, la aplicación, como les indico, bueno, tal vez no pueda necesariamente hablar de esto, pero en su momento fui asistente de investigación y me tocó hacer llamadas, y las llamadas suelen ser en ocasiones problemáticas, porque claramente las personas se preguntan cosas tales como, ¿por qué tiene mi número? ¿Quién es usted? ¿Por qué yo aparezco ahí? Hay otras personas que inclusive, que puede ser lo invertido, es como, ¿por qué a mí no me llaman? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que digan que es una encuesta a nivel país y no me llaman? Pero es que no se necesita, no se requiere. ¿Por qué? Porque se parte de principios de distribución normal, y esos son modelos matemáticos que nos brindan la suficiente certeza como para tener, eso sí, una imagen panorámica. Una de las cosas que sí tuvimos mucho cuidado a la hora de hacer el encabezado de la encuesta, es decir, lo que los y las entrevistadoras dicen al contactar inicialmente a la persona que se llama, es que se dijera que éramos del CIEP, no de la UCR. ¿Esto para qué? Para evitar cualquier efecto connotativo asociado a priori, para reducirlo. Aunque he de decir que si ustedes observan, usualmente somos las universidades públicas las que salen mucho mejor puntuadas, y eso sí es un hallazgo que ha estado permanente en los últimos 20 años. Es decir, este también discurso de que las universidades públicas son mal recibidas o que habría ahí una percepción negativa no se sostiene. Y eso también es un discurso que viene mucho de los medios de comunicación. Entonces, este tipo de estudios también nos permiten contrastar eso, ¿verdad? Que tanto esto que se quiere vender como una suerte de hegemonía no lo es. ¿Qué más? Roberto, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí, yo quería como varias cosas que me parece interesante ponerlo ahí, más allá del texto ahí, que a mí me gustó mucho, la investigación me gustó mucho, me seguí todos los programas y todo. Me parece muy interesante, sobre todo por esto primero que vos decís de que, digamos, es un texto que le da por primera vez a uno un material como sociológico y empírico suficiente como para decir, bueno, hay muchas cosas que dábamos por sentadas y en realidad son abstracciones, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, y que yo creo que ambos compartimos la sorpresa, ¿verdad? Y a partir de ahí viene una explicación. En general, aunque uno creía que el discurso a favor de la fuerza de la empresa privada y de la primacía del mercado como forma de garantizar la vida social y todo eso, yo siempre creí que eso estaba más arraigado, ¿verdad? Por la fuerza que tienen los medios de comunicación privados. En los hechos no, ¿verdad? En los hechos no, digamos, la gente tiene como uno de sus valores ideológicos centrales que el Estado tiene que tener una presencia fuerte en sus vidas, ¿verdad? En labores de protección, directamente, protección, de cuidado. Y eso no, o sea, es más la bulla que la realidad, ¿verdad? Es más eso, y que curiosamente hay una contratendencia que en quienes más se invierte, en las que el Estado más invierte dinero, más dinero público se gasta en forma de inversión, son los más propensos a aceptar el discurso de que el Estado es innecesario, ¿verdad? Es como una paradoja de subirse a la escalera y botar la escalera, ¿verdad? Sí. Sí, sobre eso discutimos largo y tendido porque sí nos llamó muchísimo la atención, es decir, ¿por qué el trabajador o la trabajadora del sector público tendría tan mala percepción de su propio empleador? Es decir, por eso la imagen que se me viene es esa, es un disparo en el pie, no tiene ningún sentido, pero para poder llegar a ahí sí,
aproximación comprensiva más sociológica, sí se requiere otro tipo de investigación. Esto es panorámico, esto nos permite justamente dar una mirada y nos abre una cantidad de preguntas impresionantes que desgraciadamente por el momento no tenemos presupuesto para abordar. Porque al ser este estudio, un estudio pagado por, si mal no me equivoco, el BCI, la posible continuidad sí se nos hace muy difícil, porque en este caso los únicos que estuvieron justamente bajo salario, bajo pago, fueron los compañeros que se dieron la tarea claramente ya de llevar y dirigir el estudio, pero de esos 15 que les decía, solamente 2. El resto, todo esto lo hicimos ad honorem. Entonces ahí está una dificultad mayor, ¿verdad? De cómo darle continuidad, porque nos interesa muchísimo, ¿verdad? Porque poder construir un registro histórico acerca de esto brinda muchos insumos para pensarnos a nivel no solamente ideológico, sino a nivel cultural. ¿Verdad? Es decir, cómo pensar a un país que encuentra como norma la censura frente a ciertas expresiones de arte. O sea, eso a mí me parece increíblemente preocupante. Es decir, ¿qué tipo de arte entonces sí estaría siendo validado? ¿Qué tipo de expresiones podrían entonces estar cubiertas por esa benevolencia o ese beneplácito de la población? Yo quería aprovechar ya. Ahora, ¿qué pasa con las tensiones? ¿Ah? No, que yo quería aprovechar antes de, si pudieras desarrollar más este último aspecto que a mí me parece muy importante para la clase, tiene que ver sobre los soportes de investigación institucional, ¿verdad? Porque vos has hecho, bueno, investigación en historia, en ciencia política, en psico creo que también, no estoy seguro, pero probablemente sí, o no. No, en el IPE estuve, pero como parte del programa de violencia y sociedad, entonces no propiamente en el IPE. Y también creo que has tenido experiencia en investigación en la empresa privada, digamos, que también hace ese tipo de investigaciones. Entonces, a mí me parecía interesante por tu historia, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre eso en el curso, que si podías hacer una reflexión sobre el problema de los soportes institucionales para investigar, ¿verdad? Sobre esta relación entre el conocimiento, la sociedad, como creemos que es la sociedad, pero y luego cómo nos damos cuenta que en realidad, pues parece que no, parece que hay otras cosas que habíamos visto. Porque a mí me pareció muy interesante, yo no sabía esta parte, pero me parece muy interesante que dijeras esto, que tiene tantas implicaciones, esta investigación, para, para, para tener un cuadro más preciso de cómo somos, por ejemplo, con este tema del estatismo, con el otro tema de la religiosidad, por ejemplo, que es muy interesante, ¿verdad? Es decir, habla de, digamos, si ustedes, digamos, no me gusta el término tener razón o no tener razón. Si han encontrado como el panorama adecuado, si el mapa les salió bien, digamos, significa que en el último tramo, la mayoría católica, que ha sido una de las marcas indelebles de la ideología nacional, ya no es así. En realidad, digamos, los católicos practicantes serían una minoría por primera vez en la historia del país, ¿verdad? Y eso es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pero vos hacer la advertencia de, bueno, el problema es que esta es investigación, está muy interesante, pero yo no sé si aquí puede haber una continuidad investigativa para seguir el hilo que se abrió, ¿verdad? Si no, Sí. solo será una investigación muy llamativa que dentro de 20 años alguien dirá, hey, es interesante, hace 20 años alguien hizo esto. No, la disposición, créame que está. O sea, a nivel de investigadores e investigadoras, estamos con muchas ganas de seguir. Sin embargo, tiene que ver con esto, con justamente, uno, ¿de dónde se saca el presupuesto? Porque, o sea, aquí la cuestión pasa por, bueno, hay que contratar asistentes, dígase estudiantes que hagan esta labor, ¿verdad? Porque no podemos nada más llegar y apelar necesariamente a la buena voluntad, porque además eso es explotación, o sea, eso es trabajo, claramente se tiene que pagar. Después a los y las investigadoras, que si bien no tenemos mayor problema de reunirnos de tanto en tanto, pero como les dije, esto fueron
2 meses de darle de correos, de editar, de modificar enunciados, de reunirnos, nos reuníamos a las 8 de la mañana y de repente eran las 10:30 de la mañana y seguíamos dándole vuelta a un ítem para editar ahí, porque hay que construir muy bien los ítems para no gestar ahí ningún tipo de sesgo. Ahora, el problema con la universidad en general, para pensar primero el espacio público, es un problema global, que, digamos, yo sí he podido observar que ya en buena parte de las universidades extranjeras se ha normalizado y se ha aceptado que para poder investigar se tiene que concursar siempre por fondos, es decir, que no hay fondos destinados previamente, sino que son grants que se concursan entre una cantidad increíble de investigadores e investigadoras. Y en esa línea es como yo he investigado, o sea, y usted bien lo sabe que hasta hace poco yo logré adquirir algún grado de estabilidad laboral, medio tiempo en propiedad, pero el otro no. Entonces, digamos, INIF, CIEP y CIAC, que han sido los que he trabajado propiamente, todos han sido vía concurso. Entonces se desarrolla una propuesta y se envía y esa propuesta es valorada por cada consejo científico de cada instituto. A nivel privado la cosa se pone todavía más turbia, porque me hiciste recordar ese pasaje hace mucho tiempo pasado, ¿verdad? Que por dicha no tuve que volver ahí. Ahí sí es muy claro la injerencia del interés político y económico, porque yo trabajé en una de estas grandes empresas de encuestas, con presencia no solo regional, sino mundial. Y cuando en ese momento, que era por ahí el 2006, 2007, en El Salvador, a vos te va a interesar este dato, estaba creciendo la simpatía partidaria por el farabundo Martí en esas épocas, ¿verdad? Obviemos lo que terminó siendo eso, pero en ese momento estaba creciendo el farabundo en contraposición a Arena. A mí me pidieron explícitamente que invirtiera los resultados. Recuerdo también que en ese momento, y esto, bueno, lo puedo decir, a menos de que haya alguien aquí que me vaya a denunciar, porque había yo hecho una firma de un contrato de confidencialidad, de que las preguntas que se hacían en ese momento para el TLC venían directamente de la Embajada de Estados Unidos. Directo, o sea, no, aquí no había quite, eran memorándums que teníamos acceso los y las investigadoras, entonces venía el ítem con las posibles respuestas establecidas desde la embajada. Entonces, o sea que no había ni ideología ahí. O sea, no, era mandato casi. Sí, digamos, eso es lo que podríamos observar y claramente lo que ahora, casi 15 años después, estamos grandes, casi 15 años después pasa, y que tal vez acá les puede resultar algo no solo informativo, sino crítico para el ejercicio de la ciudadanía, es que las encuestadoras privadas no tienen la pretensión de cientificidad, de rigor académico que sí tiene la universidad. Porque ahí sí la plata hace y deshace. Entonces, claramente no sé si recuerdan cómo Paul le daba el gane hace unos 3, 4 años a Fabricio, ¿verdad? O Paul Consultores y demás. Pero sí, es un problema difícil de sobrellevar porque, por ejemplo, a nosotros sí, volviendo al estudio, evidentemente, a nosotros esto nos interesa mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esto tiene que ver con una cuestión institucional, ¿verdad? Entonces que ya, y esto coincide con, hay otro instituto que hace este tipo de investigaciones, es un instituto internacional, se llama Pew Research Institute. Ahí ellos habían dado cuenta ya de un porcentaje importante de reducción del catolicismo en el país desde principios de la década del 2010. Ahí es donde se empieza a ver ya una caída muy pronunciada con tendencia a la baja, como se puede observar acá. Acá lo interesante y el asunto es cómo desagregarlo, porque supongo, puedo intuir de que una circunstancia de mayúsculo de nuestro día a día, el trastocamiento cotidiano, ¿verdad? De lo que esto
ha significado con la pandemia, ¿verdad? De que más de uno, más de una se haya cuestionado su adscripción, ¿verdad? Inclusive su propia creencia, porque si ven en 2 años el aumento es bastante pronunciado. Estamos hablando de que cuando lo trasladamos, porque en porcentajes de repente del 19,9 al 27, ¿verdad? No genera la misma imagen trasladarlo de decir aquí hay 2 de cada 10 y aquí hay casi 3 de cada 10, que ya se incluyen dentro de lo no religioso. Ahora, habría que poder desagregarlo, pero como les digo, el problema aquí estriba en que nosotros estábamos preguntando de un montón de cosas y un instrumento no puede hacerse eterno, ¿verdad? La gente se cansa de estar al teléfono. Entonces, un instrumento idealmente tiene que andar entre 30 y 35 minutos. Entonces, el trabajo de depuración de los ítems es bastante retador y complejo de dejar ahí lo que sea estrictamente necesario. Si ustedes ven, por ejemplo, también hay una merma en la adscripción al catolicismo, que como bien lo dijo Roberto, es la primera vez en la historia donde además es menos de la mitad de la población. O la mitad, jugando ahí con el margen de error, pero en dado caso que ya 5 de cada 10 no sean católicos en un país que tradicionalmente se ha representado como católico, es muy sugerente. Y que constitucionalmente lo sigue siendo, además. Sí, cierto, es que eso yo lo reprimo porque me duele mucho, entonces se me olvida. Sí, o sea, constitucionalmente el país es el último país católico, digamos, estatal y constitucionalmente del mundo. Más allá, digamos, del Vaticano. Bueno, y el Vaticano, ¿verdad? Y bueno, claramente el hecho de que también observemos una disminución dentro de la adscripción pentecostal también nos llamó la atención, ¿verdad? ¿Qué tanta fuerza real, por ejemplo, pudo haber tenido Fabricio y compañía? O sí, efectivamente, que esa es la hipótesis que se maneja, al menos dentro de los y las que sí trabajan más sociología electoral y esas cosas, cosa que yo no, pero puedo hacer eco de lo que ellos y ellas dicen, que en realidad ahí lo que hubo fue un intercambio de los y las votantes que en su momento en el 2014 se le adscribieron al Frente Amplio y que viendo la situación como ocurrió, que no fue la mejor gestión de parte del Frente Amplio, y fueron de una u otra manera cooptados por estos sectores. Pero también acá es interesante, sería 2 de cada 10. Entonces, en esa línea podemos jugar con números. Serían más, en teoría, los ateos o los sin religión, ¿verdad? Para ponerlo en estricto, que los propios pentecostales. Ahora, ¿cómo esto impactará en el mediano plazo con relación a la presencia o no presencia de ciertos rasgos conservadores? También requiere un estudio más de corte longitudinal, que eso sería lo ideal. Ahora, yo supongo que Andrés, nuestro amigo, debe estar viendo a ver cómo saca plata, ¿verdad? Para poder sostener esto. André León, el director del CIEP. Y esto... Una consulta, perdón. Sí, adelante. Esos datos pueden volver a aumentar, por ejemplo, en el caso de la religión católica, que pasa otra claro. vez. Ay, Dios quiera que no. Para, mentira. Dios quiera que no, me encantó. Aquí, cuando se hace análisis estadístico, digamos, en este caso no lo podemos todavía trabajar tal cual. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los dos instrumentos que tenemos en punta de comparación, no hacen todavía la posibilidad de marcar tendencias. Digamos, un estudio longitudinal hecho cada cierto tiempo, como los estudios de opinión trimestrales, ahí sí permiten observar justamente modificaciones. Otra cosa que es desgraciadamente así, porque la vida es así, no necesariamente una cosa va a establecerse y fijarse sin posibilidad de que haya algún otro tipo de transformación, es decir, en cualquier momento esto puede cambiar. Ahora, lo que sí parece ser una tendencia es, y esto era lo que iba con esto, es, vean la caída en términos de la práctica institucional religiosa, o sea, es decir, sí permanece una importancia dada, o sea, mucha gente, 9 de cada 10, y esto coincide también con los hallazgos del Instituto Ecuménico, ¿verdad? De la creencia en algún tipo de divinidad, y que eso a mí me hizo ruido hace unos años, ¿verdad? Es que era como el 96% de la gente del país que cree que existe algo ahí.
todo bien, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, pero en relación a la práctica, sí hay aquí, o sea, se pasa de un 86.3, que lo redondeamos ya sea hacia arriba o hacia abajo, en dado caso son 8 o 9 de cada 10, a 7. Y esto en 2 años sí indica algo. Ahora, nuevamente aquí habría que tener claro y luego poder desagregar si estos efectos de las restricciones impuestas en el aforo. O si la gente efectivamente que puede pasar se está enojando con su divinidad particular. ¿Qué pasa? Sí, que eso es muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, primero porque en un cierto sentido, bueno, la gente que tiene fe religiosa dice eso, no, la fe son obras, ¿verdad? O los que no son religiosos, los que tienen un pedazo de su corazoncito con Luis Althusser, dirían, la ideología es práctica, si usted no practica, no hay ideología, en realidad. ¿Verdad? Pascal. O sea, que es Pascal, claramente, ¿verdad? O sea, si usted no se arrodilla, no cree en Dios. Ajá. Y pareciera, a mí me llamó mucho la atención porque uno esperaría que un proceso societal tan denso y tan marcado por la incertidumbre y por los dolores, por los sufrimientos que ha pasado tanta gente durante estos 16 meses, yo imaginé que eso como que tendría que reforzar, digamos, más bien las prácticas religiosas, ¿verdad? Como que habría algo en la desesperación del mundo cotidiano que te aferrara a tu fe, ¿verdad? Pero parece que es todo lo contrario. Más bien fue un proceso de laicización de la vida social a golpe, ¿no? A toda velocidad. Eso es muy interesante. Eso a mí me pareció Sí, muy sí, llamativo. ahí como, digamos, lo que nosotros hemos pensado que para poder saber un poco más de esto necesitamos hacer grupos de discusión. Y ahí nuevamente se impone de la cuestión, no solo en este momento presupuesto, sino en la imposibilidad de poder sostener un aforo con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Y poder convocar a las personas sin que esto resulte en una amenaza a su salud. Entonces eso sí está muy en stand-by. Pero sí, eso requiere mayor profundización porque sí es muy llamativo, ¿verdad? En términos de lo que una podría suponer. Ahora, con respecto a lo del Estado, si ustedes ven, aquí hay cosas que sí están muy establecidas y que son gratas, ¿verdad? Esto que casi el 100% de la población indica el acceso gratuito a la salud y la educación pública. Ahora, volviendo un poco a lo de los soportes investigativos, perdón, Roberto, acá también, si ustedes vieron, este informe se les envió a todos los medios y los medios lo que hicieron eco fue nada más de los religiosos. Y eso también habla muchísimo de lo que les interesa mostrar, cuando en realidad esto es particularmente atinente en un contexto en el que se está discutiendo muchísimo por parte de las cámaras empresariales justamente esta función del Estado, ¿verdad? Que se quiere privatizar la salud y se quiere privatizar la educación. Jesús, adelante. Respecto a eso es muy curioso ver cómo, y la mayoría de gente está de acuerdo de que el Estado debe garantizar el acceso gratuito a la salud, digamos, y al Estado, y a la educación, perdón. Pero ya en el punto 3 se contradice, ya un 27 dice que el gobierno, bueno, el Estado sería mejor si las decisiones las toma grupos empresariales. Pues no se contradice del todo, porque un enunciado no tiene que ver con, no excluye el otro, ¿verdad? En realidad, acá nosotros lo metimos, porque justamente también las direcciones, ¿verdad? De los enunciados juegan. Si ustedes ven el primero, dice el Estado debe garantizar la propiedad privada de grandes empresas internacionales. Ahí en algún momento nosotros pensamos más bien en ponerlo invertido, es el Estado debe tener la potestad de limitar la propiedad, pero eso suena ya muy zurdo, diría Roberto. Sí, muy rojillo. Pero vean, exacto, y entonces no queríamos asustar ahí al país conservador, pero vean que aún así es una cantidad muy importante de gente que está en desacuerdo que eso se garantice. Ahora, si ustedes ven en una cantidad muy similar de población que señala que está
que estaría en desacuerdo con que no gobiernen los grupos empresariales. Esto es una minoría. Exacto, esto de aquí arriba no necesariamente choca con esto, porque efectivamente el Estado puede garantizar la salud y la educación pública y a la vez puede pretender estar gobernado por los grupos empresariales. Entonces, no necesariamente aquí estamos en un punto de contradicción, porque una cosa no excluye la otra, pueden coexistir las dos dimensiones. Acá lo interesante es lo que se espera del Estado, por ejemplo, que cada persona tenga un trabajo y buenas condiciones laborales. Eso a mí me dejó un poco asustada, sabiendas de que por otro lado hay una campaña necia y fehaciente de que el Estado es caro por las garantías sociales. Es decir, de que invertir en este país o tener cualquier tipo de gesto innovador se ve coaptado porque, y la taralera de siempre, que el Estado es muy caro. Sin embargo, la gente está esperando que haya buenas condiciones laborales, y buenas condiciones laborales entendemos claramente por garantías laborales. Esta se metió por solicitud de uno de los colegas más cercanos a lo que serían propuestas ambientalistas, y vean que aquí esto lo que señala es que esto sí está en un conflicto importante, o sea que aquí hay demasiado debate. Cuando se observan porcentajes bastante similares, está la opinión pública literalmente partida. Y en ese sentido, desgraciadamente, a pesar de que se ha indicado con mucha claridad de que la piña no es la vía para garantizar un desarrollo sostenible, porque es monocultivo con todo lo que eso implica, pues vean que aquí sí es mucho más claro que hay un debate, una polemización al respecto. No sé si me preguntan algo más, porque me tengo que ir pronto, ¿verdad? Entonces, Bueno. sí, es que tengo a las 3 esta reo, Roberto. Sí, sí. Más bien ya me enviaste. Yo solo aprovechándote, que es muy interesante porque parecería que digamos, esta idea de la sociedad costarricense como conservadora parece estar particularmente inclinada hacia aspectos morales, ¿verdad? Porque en realidad en materia económica es propensa a medidas, digamos, progresistas. En materia económica tendría un apoyo mayoritario en principio. Y que también la imagen del país verde, eso es medio complicado, ¿verdad? Que parece tener algo de marketing que no está tan arraigado dentro de la población civil, ¿verdad? Que eso está en disputa para el otro lado, ¿verdad? Sí, nosotros conversábamos también de cómo pudo esto haberse afectado, porque si mal no me equivoco, cuando esto se aplicó fue posterior a lo de MECO, ¿verdad? Entonces, habría que ver, no lo tengo muy claro, eso tal vez Jesús lo tiene claro, pero habría que ver cómo ha afectado también la percepción de estas grandes empresas, los escándalos de corrupción recientes, tal vez no necesariamente el de MECO, pero sí el del cementazo y esas cosas, ¿verdad? Que eso sí lo discutimos. Yo creo que el de MECO no, en realidad lo de MECO fue que no salieron los resultados en ese semanario porque estaban dándole cobertura a lo de MECO, ya me acordé. No fue necesariamente que se aplicó después de eso. Entonces, lo que sí hablamos fue lo del cementazo. Después, lo de la cuestión moral, sí, este país es terriblemente moralista. O sea, cuando se ve, por ejemplo, los resultados asociados a lo de la marihuana, lo del arte, ¿verdad? Es decir, ahí ya se observa que sí, es moral en un sentido muy, muy conservador. Y por otro lado, en términos gratos, que haya habido un aumento ya palpable en el apoyo a que la mujer tiene que tomar la decisión sobre su propio cuerpo, esto sí nos indica la incidencia que ha tenido los movimientos sociales, ¿verdad? Esto junto con la aceptación del matrimonio igualitario, que no significa que acepten tan fácil la adopción, pero bueno, ahí por lo menos sí da la línea de que tal vez una mayor presencia en el debate público vía manifestación callejera, sí sirve, o sea que sí se logra calar, ¿verdad? Pero bueno. ¿Algo más? No, salvo que haya una última pregunta. Bueno, y espero que les haya interesado y gustado. Me hubiera gustado escucharles más, pero bueno, así fue. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Muchas gracias, Lau. Siempre un placer escucharte y eso. Suerte con la reunión no placentera que te toca. Sí. Bueno, nos vemos. Chaito. Chao. Chao.
Gracias. Gracias por compartir un rato. estuvo muy Gracias. Ok, bueno. Ay, un segundo, estoy aquí. Ok. Bueno, listo. La clase de hoy la teníamos pensada así. Bueno, y terminó antes. Entonces, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Entonces, y nos vemos el otro jueves. Entonces, solo Steven, me das un Profe. segundito para colocarte donde te corresponde. Y Ok, bueno, sí. listo. Nos vemos entonces el otro jueves. Gracias.